Buenas, ¿cómo les va? Espero que bien. En este video vamos a empezar con todo el tema de procesamiento de datos e información. Y para ello vamos a utilizar las hojas de cálculo, que son una de las herramientas, por así decirlo, más sencillas, pensadas, ¿sí? Para trabajar con grandes volúmenes de datos e información, ¿sí? O con bases de datos como se conocen, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con LibreOffice, que es una herramienta que se llama LibreOffice. Es un paquete de ofimática, al igual que Microsoft Office, pero de diferencia, no tiene licencia, no tiene costo. ¿Sí? Le vamos a dejar después, si quieren, el enlace para poder descargarlo y usarlo. Pero las herramientas son básicamente parecidas a las que ustedes están acostumbrados en lo que sería el Excel en el paquete de ofimática de Windows. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se organizan las hojas de cálculo? Las hojas de cálculo se organizan en filas que están numeradas del uno hacia adelante y en columnas, ¿sí? Que están identificadas por letras desde la A en adelante. Cuando llega a la última letra empieza con A, B y así sucesivamente. Bien, ¿qué representan cada una? Cada fila va a representar una entidad, ¿sí? O una encuesta, o una respuesta, ¿sí? O un relevamiento, ¿sí? Va a ser como una unidad de análisis. Y después, cada fila, ¿sí? Va a ser un atributo, ¿sí? De esa encuesta, de esa entidad, ¿sí? O va a ser una pregunta de ese relevamiento, ¿sí? La respuesta de una pregunta. Una buena práctica que tenemos que tener en cuenta es siempre la primer, ¿sí? La primer fila que corresponde al encabezado, que se llama, que va a identificar qué es cada atributo, ¿sí? Para después saber de qué se trata, ¿sí? Cada valor que tiene la celda, ¿sí? Cada celda, ¿sí? Fíjense que va a estar formada por la intersección de una fila y una columna, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la celda, esta va a ser la celda C3, ¿sí? Primero siempre va la letra y después va el número, la fila. Bien, otro concepto importante, aparte del de celda, es el de intervalo, ¿sí? Y el intervalo va a ser un conjunto de celdas continuas, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono acá, voy a tener el intervalo, sabiendo que siempre primero la letra, D3, 2 puntos de 8. Así se va a escribir un intervalo, ¿sí? D3, 2 puntos de 8. Este es un intervalo vertical o de columna. También puedo tener un intervalo horizontal o de fila, ¿sí? Que este va a ser de B8, ¿sí? A D8, ¿sí? B8, 2 puntos, D8. Y por último, un intervalo tipo matriz, ¿sí? Donde tome varias filas y varias columnas. Por ejemplo, ¿sí? Se va a empezar a leer desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, entonces este intervalo va a ser C3 a D8, ¿sí? Y si multiplico la cantidad de filas por la cantidad de columnas, me va a dar la cantidad de celdas, ¿sí? Que tengo en ese intervalo. Bien, otro dato importante que tengo que tener es los datos tienen que estar bien formateados. ¿Qué significa esto? Bien formateado que cada dato voy a tener que decirle qué formato es, ¿sí? Con qué formato voy a trabajar. ¿Para qué? Para poder aplicar, ¿sí? Funciones, fórmulas que ya vamos viendo más adelante a esos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes sobre una celda o sobre una fila, ¿sí? Hacen clic derecho, van a formato de celdas, me va a indicar, ¿sí? Me va a mostrar el formato, ¿sí? Y va a haber muchas categorías y para cada categoría va a haber una forma de presentarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo que es de formato número, ¿sí? Esta celda es de formato número estándar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que por defecto, ¿sí? Me lo va a mostrar de determinada forma, ¿sí? Y yo lo puedo cambiar, ¿sí? Pero es del tipo número. Entonces yo con esos valores que están dentro de esa celda, de toda esta fila que es de formato número, voy a poder hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas y aplicar funciones que se apliquen sobre números, ¿sí? Por ejemplo,
¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo una fecha, ¿sí? O si yo tengo un texto, no puedo multiplicar texto, ¿sí? O no puedo dividir texto dividido 5, ¿sí? Entonces, si yo tengo texto, voy a poder hacer otras cosas en un texto, como encontrar caracteres dentro de esa palabra, concatenar dos textos, ¿sí? Extraer una parte del texto y un montón de otras cosas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una fecha y está bien formateada como fecha, yo voy a poder hacer un montón de funciones o de trabajo sobre ese dato, como por ejemplo calcular la cantidad de días, me va a decir qué día es, qué mes corresponde, a qué año, ¿sí? Voy a poder hacer un montón de cosas, voy a poder sacar la diferencia en días entre dos fechas, y así un montón de cosas que ya vamos a ir viendo, pero siempre y cuando estén bien formateados los datos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que para fecha, ¿sí? La categoría fecha, el formato hay un montón de opciones. Pero no importa, esto es cómo me lo va a mostrar, ¿sí? El formato es cómo me lo va a mostrar. Lo importante es que es del tipo fecha, ya vas a ver cómo trabajarlo, ¿sí? Fíjense también, ¿sí? Que cada categoría, ¿sí? Abajo, cómo va cambiando el código de formato. Por ejemplo, para hora, fíjense, HHMM2.ss significa que es hora, minuto, segundo, ¿sí? Para fecha, fíjense que si tengo este formato, fíjense que es día a día, mes, mes, año. Si yo, por ejemplo, voy a otro, fíjense que es día a día, mes, mes, año, 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 ¿sí? Con 4 valores. Y así, fíjense cómo va cambiando el código de formato. ¿Para qué esto? Porque si por ahí hay un formato que yo necesito y que no está presente, yo lo voy a poder codificar. Pero bueno, sépanlo, no es lo que vamos a trabajar, ¿sí? En estos videos, ¿sí? Así que bueno, y fíjense que texto, bueno, no tiene formato porque por supuesto es texto, ¿sí? Y me va a permitir hacer cosas relacionadas con los textos. Bien, fíjense que también puedo agregar los decimales, cero a la izquierda y alguna otra característica más de estos datos. Así que importante que los datos estén bien formateados. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco lo que son nosotros vamos a ver fórmulas y funciones. ¿Sí? Primero vamos a empezar con la fórmula, ¿sí? Que son por ahí un poco más fáciles. Y después en otro video vamos a ver lo que son las funciones, ¿sí? Es una fórmula, es una fórmula matemática que entonces se va a aplicar a la celda o a los datos que son del tipo número, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre que queramos empezar una fórmula o una función, ¿sí? Vamos a tener que escribirlo con el igual. Cuando yo ponga igual en una celda, ¿sí? Esto significa que ahora voy a escribir una fórmula o una función, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer? Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer un ejemplo sencillo, que estos identificadores estaban mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo traje una parte de los datos, pero yo ya tenía 100 datos guardados. Entonces, este uno en realidad tendría que sumarse a lo que yo ya tengo y tendría que ser el 101, ¿sí? Acá, como tenemos 12 datos, no pasa nada, lo podríamos cambiar de forma manual. Pero ¿qué pasa si tengo 3000? ¿Sí? No lo voy a poder hacer de forma manual. Entonces, ¿qué podría hacer? Vamos a suponer que el nuevo ID, ¿ves? ¿Es igual a qué? Es igual al ID más 100. ¿Sí? ID más 100. Vamos a agrandar esta columna, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tendremos que sumarle 100 a este ID. ¿Cómo lo hago? Voy a hacer un igual, ¿sí? Y voy a poner esta celda, fíjense que me aparece A2 y la pinta de rosadito de otro color, ¿por qué? Porque estoy tomando lo que está en esa celda, más 100, ¿sí? Y fíjense que me dio 101. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si esta ID cambiaría, automáticamente ese resultado, como está referenciado a esa celda, cambia. Por ejemplo, si acabo de mover, yo pongo 25, automáticamente cambia a 125, ¿sí?
Bien, esta fórmula la podría hacer acá para el que sigue. Este puede ser igual a A3 más 100, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De nuevo, si yo tuviera un montón de datos, no me voy a poner a hacer fórmula por fórmula. Eso ya está pensado, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense que cuando me paro en la primera celda, abajo a la derecha aparece un cuadradito. Y si yo pongo el mouse sobre ese cuadradito, se forma una flecha, ¿sí? ¿Qué significa esa flecha? Esa flecha me va a permitir arrastrar lo que hay en esa celda, ¿sí? Y fíjense, si yo lo arrastro para abajo, 102, ¿y qué va a pasar si lo arrastro para acá? 103. ¿Por qué? Porque ya detectó que yo quiero arrastrar esa fórmula, ¿sí? Y acá, como estaba A2, fíjense que en el segundo va a interpretar que yo quiero hacer con A3, porque voy bajando, ¿sí? En el que sigue va a interpretar que lo quiero hacer en el 4, y fíjense que si yo quiero hacerlo para todo, ¿sí? Va a interpretar, ¿sí? Que estoy haciendo la misma fórmula, pero que va cambiando la celda, ¿sí? Entonces me hizo hasta el 2, ¿sí? Eso de arrastrar la fórmula lo vamos a usar muchísimo. Vamos con otra fórmula un poquito más difícil, ¿sí? Este nuevo ID lo pusimos como un nuevo atributo, ¿sí? Una nueva columna. Bien, vamos ahora al índice de masa corporal, por ejemplo. Sabemos que el índice de masa corporal es el peso en kilogramos, ¿sí? Dividido la talla al cuadrado, o talla por talla, ¿sí? Que es lo mismo en metro, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal va a ser el peso dividido la talla al cuadrado cuando el peso está en kilogramos y la masa está, el peso está en kilogramos y la talla está en metro. Bien. Fíjense que acá yo el peso ya lo tengo en kilogramos y la talla en metro, así que no habría que transformar esas unidades. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, la talla estaría en centímetros, yo voy a tener que dividir por 100. Bien, ¿qué voy a hacer entonces? Vamos acá a aplicar esa fórmula, ¿cómo sería? El peso va a estar en C2 para esta entidad que es el ID1, su peso está en C2, ¿sí? Dividido, y como tengo que hacer talla al cuadrado, va a ser la talla que está en D2 para esta respuesta por, ¿sí? De vuelta de 2, ¿sí? Y me calculó el índice de masa. Fíjense, otra cosa buena que nos va a ayudar a revisar es, si yo hago doble clic sobre esta celda, fíjense que me pinta de colores todas las celdas que usé y me las identifica, ¿sí? En la hoja de cálculo para saber qué estoy haciendo y qué estoy usando, qué celdas estoy usando o qué, ya cuando vemos intervalos también me va a señalar qué intervalos estoy usando, ¿sí? Para que uno pueda ir verificando si va haciendo bien o no, ¿sí? Perfecto. Nuevamente, si yo arrastro, ¿sí? Me calcula el índice de masa para todas. Fíjense que si yo sigo, ¿sí? Me dice que no puede dividir por cero, ¿por qué? Porque claro, acá el peso sí puede ser cero, pero la división no. Entonces acá, como toda esta columna ya habían quedado en formato número, interpreta que va a haber un cero, ¿sí? Y me va a tirar ese error. Bien, perfecto. Ahora vamos a utilizar una tercera fórmula, por ejemplo, para calcular el peso promedio, ¿sí? De esta muestra, de estas 12 muestras, el peso promedio. Como el peso promedio no es un atributo de una de las respuestas, sino que es un dato agregado, ¿sí? Un cálculo de todos los pesos, entonces no iría en una nueva columna, ¿sí? Lo podríamos poner, por ejemplo, acá abajo, ¿sí? Vamos a suponer que acá ponemos peso promedio, ¿sí? Y lo vamos a calcular acá. ¿Bien? ¿Cómo va a ser el peso promedio? Nuevamente pongo igual y va a ser sumar todo esto, ¿sí? Este, ¿sí? Más el de abajo, más el de abajo, más el de abajo, más el de abajo, más el de abajo. Así, sumo todos, ¿sí? Fíjense que se apretó Enter, me da la suma de todos, pero el peso promedio tendría que ser dividido la cantidad de elementos. Entonces voy a poner un paréntesis acá en la fórmula, dividido los 12 elementos. Y fíjense que el peso promedio me da 73,2, ¿sí? Kilogramos, porque lo otro está en kilogramos. Bien. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero calcular un nuevo atributo de cada respuesta? Es
el peso de esa persona si está por encima o por debajo del peso promedio. Bien, para eso vamos a suponer acá la diferencia de peso con el promedio. ¿Sí? Le voy a poner de peso con el promedio. ¿Sí? Lo vamos a escribirlo bien para que se entienda. ¿Sí? Diferencia de peso con el promedio. Bien, ¿cómo va a ser esa fórmula? Esa fórmula va a ser igual a lo que pesa la persona menos, ¿sí?, el peso promedio. En este caso me va a dar negativo porque esta persona está por debajo. ¿Sí? Para llegar al peso promedio le faltan 4 kilos 700 gramos. Bien, ¿qué podría hacer yo? Arrastrar, ¿sí? Arrastrar. ¿Y qué pasa? No me dan números muy buenos. Fíjense que acá lo único que me está dando 74,2. Voy a decir, qué raro, no restó nada. Bueno, a ver, voy a tocar doble clic. ¿Y qué pasó? Sí, fíjense acá. Cuando, cuando yo uso esta fórmula, fíjense que está bien, hace este peso menos este. Pero en el de abajo, ¿qué pasó? Como yo arrastré la fórmula, me movió muy bien el peso para saber el peso de la segunda persona, pero también me movió el peso promedio. ¿Sí? Esto es muy común, este error. ¿Qué pasa? Nosotros lo que tendremos que hacer acá es decir, no, pará, yo quiero esta celda restársela siempre la misma, no quiero que esta se mueva. Entonces, ¿cómo puedo hacer? La podemos inmovilizar, ¿sí? Y como yo quiero que sea C14, fíjense que cuando yo bajaba, me cambiaba el número, no la letra. Entonces yo por inmovilizar voy a usar el símbolo peso, ¿sí? Fíjense que voy a poner peso 14. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Me va a inmovilizar. Si la quiero inmovilizar por completo, para asegurarme más fácil, le pongo peso C, peso 14. Sí, y esa fila ya quedó, esa celda quedó recontra inmovilizada. Entonces, fíjense que cuando yo baje, ¿sí? Ahora sí, ¿sí? Vamos a ver esta, por ejemplo, ve, me arrastró el C4, pero la otra sigue siendo siempre, fíjense, ¿sí? C14 porque está inmovilizada. Bien, eso también nos puede ser muy útil. Por último, para ir cerrando este videito, ¿sí? Lo que vamos a ver es, podemos decir, bueno, pero si yo tengo, vamos a suponer que tengo esta hoja, tengo 500 columnas de datos y 20.000 respuestas, o sea, 20.000 filas, no está bueno que yo los cálculos los haga en esta hoja, ¿sí? Como ustedes saben, fíjense, esta hoja se llama datos personas, por eso se llama hoja de cálculo y yo puedo tener muchas hojas dentro de un mismo archivo. Entonces voy a hacer una nueva hoja, ¿sí? Y a esta le puedo poner, por ejemplo, resultados, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Yo voy a poder relacionar, ¿sí?, de una hoja con otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera esta diferencia de peso, vamos a sacarla, la vamos a borrar, ¿sí? Y yo la quisiera hacer en la otra hoja, no va a pasar nada. Voy a poner, acá vamos a suponer, diferencia de peso con el promedio, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar esa celda de la otra hoja, no importa, fíjense que ahora lo que va a agregar es igual, me voy a datos persona, y era el peso. Fíjese que ahora a C2 le agrega con el símbolo peso de qué hoja se trata, se llama la hoja, de la hoja dato persona, la celda 2 me está llamando. Menos, ¿sí? Fíjese, si voy a tocar acá, de la hoja datos persona C14, pero como a C14 tengo que inmovilizarlo, le voy a poner el símbolo peso, ¿sí? Y fíjense que me lo calculó, ¿sí? Si yo arrastro, ¿sí?, me lo va a calcular, ¿sí?, para todos los valores. Fíjense que acá empezó a dar 0 y menos 73,2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya me pasé de los valores que tenía. Ya vamos a ver cuando veamos funciones cómo tener en cuenta todas esas cuestiones de, bueno, primero fíjate si hay un dato y después aplicar la fórmula, ¿sí? Ya lo vamos a ver. No se preocupen. Bien, acá este me dio 0, ¿por qué? Porque supuestamente este ya es el valor, ¿sí?, de el peso promedio. Y como los demás, peso promedio menos peso promedio es 0, y los demás, como es 0 menos peso promedio, me va a dar siempre menos 73,2. Bien, pero bueno, esto los podemos borrar. Pero fíjense cómo yo pude de una hoja relacionar con otra y así puedo relacionar de varias hojas y en la misma celda utilizar para una fórmula celdas de otras hojas sin ningún tipo
de problema. Bueno, espero que se haya atendido. Esto es para fórmulas, siempre que el dato sea número, ¿sí? Va a empezar con un igual y voy a llamar las celdas que yo quiero para las fórmulas que yo quiero, ¿sí? Y puedo aplicar cualquier fórmula matemática. Bien, para alguna fórmula más compleja, sí, voy a necesitar funciones que lo vamos a ver más adelante.